Bueno, nuevamente muy buenos días a todas las personas que están viendo esta capacitación, que es una de las más puntuales, siendo claros cuando de alimentos se trata. La capacitación, el curso de manipulación de alimentos, siempre debe ser obligatorio, ya que en este caso es un requisito tanto para profesionales de la salud como para profesionales que trabajan en alimentos, ya sea cualquier tipo de manipulación de alimentos. Esto es una capacitación que se solicita en todo el país, por lo cual sin duda alguna vamos a iniciar una de las capacitaciones más importantes que se solicitan actualmente laboralmente en todo el país. Entonces, manipulación de alimentos, el día de hoy vamos a hablar de lo que son sus componentes, de cuáles son sus reglamentaciones, qué reglamentación jurídica es la que nos abarca en este país actualmente. Cuando estamos hablando de manipulación de alimentos, recuerden todos que se debe tener la constancia y certificación. ¿Cuál es esa constancia y certificación? Estamos hablando del carnet, del certificado, y en este caso de tener siempre la capacitación y sobre todo la disponibilidad de aprendizaje con una capacitación que es tan importante. Nuevamente hago énfasis en que la manipulación de alimentos no solo es para trabajar o para el área laboral, sino también para el área, pues en nuestras casas, en nuestros hogares, aprender a manipular y qué hacer cuando estamos frente a un alimento. Que en este caso claramente cuando estamos preparando, estamos tomando alimentos, en este caso es muy importante, por eso vamos a hablar de las buenas prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Primero estábamos hablando en la unidad de saneamiento ambiental, es muy importante tener claro que la manipulación de alimentos se basa en un marco legal jurídico. Para este marco legal jurídico vamos a encontrar, y espero que ustedes también repasen allá en sus casas, repasen las leyes, la normatividad. Es muy importante que esto lo estemos preparando constantemente en nuestras casas. Entonces, hablamos de la ley 09 de 1979 y hablamos también del decreto 3075 de 1997, en conjunto de la resolución 2674 del 2013. Son estas las reglamentaciones jurídicas de las cuales debemos partir e impartir también seguridad en los alimentos al momento de que vayamos en este caso, digamos, a apuntar o aplicar para cualquier tipo de empresa. Es muy importante que contemos siempre con estas capacitaciones y qué más que saber de lo que pues nos está impartiendo el marco legal. Creo yo también que desde allí se encuentra toda la capacitación que vamos a ver, pero más específicamente el tema legal y lo jurídico. ¿Qué podría ocurrir y qué ocurre cuando tenemos esta capacitación o cuando no la tenemos y estamos utilizando o mal utilizando los alimentos? Bueno, pero ¿para qué o para quién es esta capacitación? Primero que todo es para las personas naturales y o jurídicas dedicadas a todas o alguna de las siguientes actividades, que en este caso son actividades como cuáles, como la fabricación, el procesamiento, la preparación, el envase, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la preparación, la importación, la exportación y comercialización de alimentos o materias primas e insumos. Bueno, va también para el personal manipulador de alimentos. También es dirigido a las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos para el consumo humano y las materias primas para los alimentos principalmente. Es muy importante que tengamos claros para quién va dirigido y quiénes son los principalmente, pues,
tanto beneficiados como involucrados en este tema de la manipulación de alimentos. Dentro de la unidad de saneamiento ambiental, encontramos también en las buenas prácticas de la manipulación de alimentos, primero el conjunto de procedimientos, las instrucciones y normas que debemos aplicar para producir alimentos saludables con el objetivo o el objeto de garantizar la calidad e inocuidad. Entonces, de esta manera es muy importante que tengamos ese claro, ese concepto, ¿sí? El conjunto de procedimientos, instrucciones y normas que debemos aplicar para producir alimentos saludables, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad. Por eso es tan importante que siempre que tengamos esta capacitación lo hagamos también pues de conciencia porque estamos trabajando con alimentos y los alimentos pues son muy importantes que tengan un adecuado proceso, un procesamiento adecuado y que se puedan aplicar unas normas saludables, porque cuando pues no hay nada más desagradable que usted tomar un alimento que se encuentre lleno de bacterias, mal utilizado, que la persona que lo esté utilizando no tenga los elementos de protección personal y que en este caso, digamos, encontremos vellos, pelos o cabellos de la persona, el cocinero, porque eso lo que genera son bacterias. Entonces, en este caso es por eso que buscamos que sea saludable este objetivo. Bueno, de la unidad de saneamiento ambiental, el alimento. ¿Qué es el alimento? Es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Digamos que dentro de los alimentos, todos no son naturales o todos no son, digamos que son tomados de la tierra, porque muchos son procesados. Y lo que tiene es que todos en general aportan al organismo nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Eso es como tal los alimentos, ¿sí? Algunos son naturales y otros son procesados. ¿Quiénes lo procesan? Pues el ser humano cuando realiza estos procedimientos en los cuales buscamos que cumplan con pues con una alta tasa de nutrientes y energía para el cuerpo. La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. La calidad sanitaria igual a un alimento sano. Entonces, aquí sí podemos ver que la garantía de los alimentos, la inocuidad de un alimento, es que no debe causar daño al consumidor. Sí, sobre todo cuando estos alimentos son preparados con las normas adecuadas, cuando son preparados debidamente, no deben causar ningún daño al consumidor porque hay personas que a veces se utilizan carnes que ya están, han perdido su caducidad, alimentos que ya se encuentran en estado de descomposición o alimentos que en este caso han sido nuevamente reutilizados. Todo eso con toda seguridad puede causar ya sea desde gastroenteritis, desde problemas gástricos, desde úlceras. Son muchos, un sinfín también de daños que podemos causarle a nuestros consumidores. Por eso es muy recomendable que tengamos claro cuando estamos preparando alimentos, utilizarlos todos de manera fresca, regulados y sobre todo cuando hablamos de carnes y embutidos que no hayan superado la fecha de vencimiento para que estos no vayan a causar un daño al consumidor. ¿Por qué digamos, el énfasis es tanto en los alimentos refrigerados? Porque estos pierden la cadena de frío y es en ese momento que liberan bacterias o se contaminan de bacterias. Dentro de la clasificación de los alimentos, según el riesgo para la salud pública, hay una clasificación evidentemente, siempre tenemos que tener claros cuáles son y las vamos a ver a continuación. El alimento de alto riesgo es el alimento que, en razón a sus características de composición, especialmente en sus contenidos de nutrientes, favorece el crecimiento microbiano y, por consiguiente,
Cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor, como cuáles son esos alimentos de los cuales veníamos hablando hace un momento. Son las carnes rojas, el pollo, el pescado, son productos lácteos, huevos o alimentos listos para consumir, entre otros. Principalmente esos alimentos de alto riesgo son carnes rojas, pollo, pescado, productos lácteos, huevos o alimentos listos para consumir, entre otros. Los invito a que le tomen alguna foto, un pantallazo o anoten estos alimentos que son de alto riesgo. Bueno, habiendo tomado apunte ya de estos alimentos que son de alto riesgo, entonces encontramos también unos alimentos que son de bajo riesgo. Como vimos, los alimentos de alto riesgo, más que todo, son los alimentos que tienen que ver con carnes. Entonces, carnes ya sea rojas, pollo, pescado, vimos embutidos y todo este tema de carnes es muy demasiado, digamos que muy puntual. Sobre todo que, como veíamos, estos son de cadena de frío. Y los alimentos de bajo riesgo, en este caso, son los que poseen menor riesgo de contaminación debido a su bajo contenido de nutrientes. Son más secos o más ácidos y por tanto tienen más resistencia y son más estables a temperatura ambiente. Digamos que cuando hablamos de alimentos pues, de bajo riesgo, en el ejemplo podríamos encontrar el pan, las galletas, los cereales, los alimentos ahumados o salados, ácidos como el vinagre o con alto contenido de azúcar como la mermelada. Estos alimentos son de menos riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos la harina, cuando vemos el trigo, el maíz, ¿sí? Los fríos, los secos, los granos secos como el frijol, lenteja, arveja. Estos, digamos que el riesgo es mucho más bajo. O el mismo pan, ¿sí? Cuando el pan se puede poner duro, pero de todos modos usted las galletas puede comérselas y no va a tener un riesgo tan alto, pues es que las carnes y los alimentos de alto riesgo sí generan bacterias constantemente, entonces cambia completamente todo desde el componente hasta el tipo de alimento, entonces cambia todo. Bueno, pero los alimentos contaminados, el alimento que presenta o contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. Por eso es que es tan importante, digamos, que si un alimento presenta o contiene agentes, en este caso, que sus sustancias son como extrañas en cualquier naturaleza, hay que tener mucha precaución con estos alimentos. Por eso, un alimento contaminado es mejor no consumirlo, es mejor evitar también que vayamos a tener una intoxicación por consumo de alimentos que estén contaminados. Y es que a veces de pronto nosotros terminamos consumiendo alimentos que han sido contaminados con químicos o han sido contaminados por medio de animales, sí, roedores, cucarachas, todo este tipo pues, de animales que no, que pues en este caso pueden dañar sus componentes. Entonces, por eso normalmente cuando yo consumo un alimento que ha sido pisado por ratones,
muy seguramente vaya a encontrar bacterias y bacterias que son peligrosas. Entonces, dentro de la recomendación, siempre mantener todo bien limpio, mantener arreglado y pues que no vayamos a tener esa sorpresa de que vayamos a alimentarnos con cucarachas o bichos roedores. La contaminación de los alimentos es la producción de alimentos libres de contaminantes. No solo depende del lugar de su producción, sino también de los procesos de elaboración y de la persona o las personas que toman contacto con ellos, ¿sí? Entonces no es solo depende del lugar, sino también de las personas. La contaminación de los mismos puede producirse en cualquier momento desde su cosecha. Sí, en ese caso pasando por la elaboración a nivel industrial hasta cuando se prepara la comida en el hogar. Pero recordemos, un alimento está contaminado cuando en él hay presentes sustancias extrañas, como cuáles, como las contaminantes pueden ser biológicos, que pueden ser moscas, cucarachas, animales, físicos, cuando tenemos ya sea presencia de materiales cortopunzantes, sí, digamos, cosas que sean físicas. Y químicos cuando son químicos, efectivamente han sido contaminados por sustancias químicas y eso es lo que hacen contaminantes comunes. Pero la contaminación química, ¿qué es? Esta se da por la presencia de determinados productos químicos en los alimentos que pueden resultar nocivos o tóxicos a corto, medio o largo plazo. ¿Como cuáles? Como las toxinas naturales, los residuos de los plaguicidas, eh, en este caso las fertilizantes, los medicamentos, los metales, las tintas de impresión, los aditivos, los alimentarios, los colorantes no aprobados. Todo esto pueden generar que sean contaminaciones químicas. Entonces, como vemos acá, los químicos pueden ser inclusive cuando estamos lavando la loza, el hipoclorito, todo este tipo de sustancias, lo que generan son inconvenientes. Entonces, muy pendiente de este tipo de contaminantes. Y pues vemos también la contaminación física. Y esta consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento. Estos son en general mezclados accidentalmente con el alimento durante la elaboración. Algunos ejemplos son como los vidrios, los metales, el polvo, las hilachas, las fibras, los pelos, los bisturís, clips, plásticos, plumas y anillos, que pueden ser contaminación física y esta se da en medio de la preparación. Entonces, por eso muchas veces cuando la persona vemos que no está utilizando sus elementos de protección, debemos hacérselo saber. Y es muy importante que se tenga en cuenta porque de esto puede ocurrir un accidente que sea catastrófico. Entonces, y pues también es muy incómodo comer cuando hay un pelo en la sopa o algo así, que es lo más común, ¿no? La contaminación biológica, esta es causada por la presencia de microbios, hongos y o toxinas en los alimentos. Este es un tipo de contaminación muy frecuente, tanto en hogares como en restaurantes. Normalmente es la causa principal de las enfermedades transmitidas por los alimentos y por lo tanto es el tipo de contaminación con la que debemos de tener mucho más cuidado, porque esos hongos o esas bacterias son pues altamente peligrosas para nuestro, pues digamos que tracto digestivo. Terminamos casi siempre cuando vemos estamos es con vómito, diarreas
y pueden ser altamente peligrosas. Por eso es muy importante mantener esa precaución. ¿Cuáles son los microorganismos que más se relacionan, digamos, con las ETAs, que son, digamos, las bacterias? Eso sí, sin duda las bacterias son muy peligrosas. Importante saber cómo viven, cómo se comportan frente a diferentes situaciones, cómo se alimentan. ¿Qué necesitan para desarrollarse las bacterias? Estas necesitan una temperatura adecuada, necesitan nutrientes, necesitan humedad, necesitan la acidez del pH y el tiempo suficiente. De esta manera vemos como esas bacterias van en aumento. Por eso es muy importante tener mucha precaución, amigos. La temperatura adecuada, las bacterias responsables de las ETAs, que son en este caso las enfermedades de transmisión, tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados, pero pese a todo pueden crecer a una velocidad considerable en un rango de temperatura que se halla entre los 5 centígrados y 65 grados centígrados. Este rango de temperatura se lo conoce como zona de peligro. Fuera de este rango, su capacidad reproductora se ve muy disminuida. A 100 grados centígrados por ebullición, las bacterias comienzan a morir. Por debajo de 5 grados en refrigeración, su crecimiento es más lento. A los 0 grados, la congelación quedan a estado latente, pero no mueren. Entonces, por eso hay que tener muy claro este tipo de temperaturas que pueden en este caso ser tanto proliferatoras de las bacterias como que las mate, porque como vemos también a más de 100 grados ya están casi que muriendo. Entonces, a ver, cuando vimos también que si mantenemos congelada la comida, pues ellas no van a morir, pero van a tener un crecimiento mucho más lento y pues van a estar latentes, pero no muertas. Entonces, de esa manera es que se maneja. La congelación. Siempre mantener los alimentos a temperatura de 18 grados centígrados. Verificar que el empaque sea el apropiado, ¿sí? Con la ayuda a mantener la calidad del producto y prevenir quemaduras por frío. Congelar en porciones pequeñas, así se facilita la descongelación. Si congelamos por porciones grandes exageradamente, entonces muy seguramente vamos a encontrar que no va a ser tan fácil, ¿sí? No va a ser tan fácil descongelar un alimento de estos. Entonces, por eso se recomienda que se congele por porciones. La descongelación en la nevera, primero que todo, que sea lenta y segura de la noche a la mañana. En agua fría, que sea en bolsa de plástico impermeable. Y en microondas, cocinarlos inmediatamente propensos a llegar a la zona de peligro. O sea, si está utilizando usted microondas, inmediatamente debe cocinar ya los alimentos, por seguridad, porque pues ya van a perder cadena de frío y en ese momento ya deben ser cocinados. La recomendación es clave, nunca descongelar alimentos en los mesones de la cocina o el patio o lavaderos. Exponerlos a temperatura ambiente puede hacerlos peligrosos para el consumo, porque la temperatura permite que haya una proliferación más alta de las bacterias. Se pueden alimentar más rápido y crecen casi que de manera inmediata. La importancia de la cadena de frío es mantener la temperatura óptima de refrigeración o congelación en cualquiera de las etapas resulta fundamental a la hora de garantizar la calidad e inocuidad del alimento. Es muy importante la cadena de frío. La contaminación cruzada. Si la contaminación cruzada directa o contaminación cruzada indirecta, entonces cruzada directa y cruzada indirecta, como se ve en las imágenes.
Bueno, la contaminación cruzada, en este caso, la bacteria patógena, cuando se manipulan alimentos crudos o sin desinfectar, las manos se contaminan. ¿Sí? Entonces, los alimentos listos para consumir están en contacto con manos sucias. Sí, por eso es tan importante lavarnos constantemente pues las manos. Y el alimento se contamina si tenemos las manos sucias. Y además, el alimento servido contaminado es peligrosísimo. La tabla limpia, sí, debe estar siempre limpia. La carne cruda es contaminada. Y si se cortan tomates desinfectados con tabla y cuchillo contaminados, pues en este caso vamos a contaminar el alimento. Por eso el alimento va a terminar contaminado si utilizamos tabla sucia, contaminados o tomates contaminados, vegetales contaminados. Es muy importante siempre utilizar la descontaminación de los elementos a utilizar. Y la contaminación cruzada es de alimento a alimento. Entonces puede que un alimento esté contaminado, un pollo crudo, y si le colocamos una carne cocida, entonces el pollo va a generar bacterias que contaminen la carne. Y si de esta manera, entonces podemos estar contaminando de la carne a los platillos servidos. Entonces, vemos como la contaminación cruzada es de alimento a alimento. Y el manipulador de alimentos, ¿quién es? Es toda persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo y que puede ir a la inocuidad o calidad sanitaria. Ese es el manipulador de alimentos. Y el manipulador de alimentos también son las personas que son el principal transporte gratis para los microorganismos dentro de las manos, está dentro de la nariz, la boca, los objetos personales, la ropa de trabajo, los cortes o heridas, los intestinos y órganos. Vemos que nosotros mismos somos transportes gratuitos para estos microorganismos. Es muy importante por eso siempre utilizar nuestros elementos de protección, ¿sí? Cosa que no vayamos a tener ningún inconveniente. Entonces, cuando no tenemos el tapabocas, cuando no tenemos guantes, cuando no tenemos los adecuados implementos, lo que vamos a encontrar es en este caso, pues que vayamos a transportar bacterias. Y cuando transportamos las bacterias, pues somos un foco infeccioso muy alto. Por eso se les recomienda a todos siempre mantener sus elementos de protección personal, que no vayamos a tener en este caso un inconveniente con este tipo de presentaciones de los alimentos. El manipulador de alimentos también en el estado de salud, la educación y capacitación, las prácticas higiénicas y de medidas de protección también con este tipo de alimentos. El estado de la salud del personal, entonces, debe contar con un buen estado de salud. Debe también no permitirse o no se permite con enfermedades infecciosas. Sí que es muy importante que cuente con ese estado de salud óptimo sin enfermedades infecciosas, porque pues evidentemente vamos a hacer una proliferación de bacterias. Bueno, la certificación médica de aptitud para manipular alimentos, el reconocimiento periódico una vez al año o cada vez que sea necesario por razones clínicas o epidemiológicas. Sí, es muy importante. En el estado de salud personal encontramos también realizar los exámenes y registrar acciones correctivas y preventivas del estado de la salud. Entonces, eso es muy importante constantemente estar también. Después también de la ausencia, siempre el certificado de aptitud, ¿no? La empresa debe garantizar también el seguimiento de los tratamientos médicos y es nuestra responsabilidad comunicarnos con nuestro jefe supervisor cuando presentemos una enfermedad, principalmente cuando sean susceptibles o se puedan transmitir. De la educación y capacitación,
pues conocemos principalmente la resolución 2674 del 2013, que es el plan de capacitación, que es mínimo de 10 horas sobre temas de la resolución. Los capacitadores externos deben también mostrar su idoneidad y formación y experiencia. Y el plan de capacitación puede ser la metodología, duración, docentes, cronogramas y temas. Las prácticas higiénicas y medidas de protección, en este caso, son las normas de higiene durante la manipulación de alimentos, que es muy importante no hablar, no toser, ¿sí? En este caso, cuando estamos con una tos o una gripa o algún tipo de patología, es mejor no asistir a trabajar con este tipo de bacterias porque vamos a trasladarlas a los alimentos y con toda seguridad esos alimentos van a ser pues, ingeridos por las personas que en este caso pueden también ser receptores de estas bacterias. Pero bueno, debemos informar de cualquier enfermedad que tengamos, debemos cubrir y proteger las heridas, utilizar también cubrecabezas o gorros efectivos, evitar joyas y objetos personales, evitar y utilizar ropa de trabajo exclusiva y limpia, y no fumar en el lugar de trabajo. Las prácticas higiénicas y medidas de protección. Vamos a utilizar la cofia, vamos a utilizar el tapabocas, vamos a utilizar ropa limpia y apropiada, manos limpias y desinfectadas, vamos a usar los guantes, vamos a usar y reportar heridas o cortadas al supervisor y calzado limpio y apropiado. Creo que es muy importante que tomemos unos segundos para poder anotar estas puntualidades. Listo, creo que ya tomamos el tiempo para anotar. Tampoco vamos a usar pasadores ni aretes, no vamos tampoco a estornudar ni a toser sobre los alimentos. No debemos fumar, no debemos comer, no usar plumas, no usar perfume, no usar anillos ni reloj, ni uñas largas, mucho menos con esmalte. Las prácticas higiénicas y medidas de protección, pues para eso vamos a encontrar nuestras botas de caucho antideslizantes, vamos a encontrar prendas en este caso que son prendas como las batas, como los uniformes, como la gorra, el tapabocas, la cofia, ¿sí? Las gafas, las monogafas. Y las prácticas higiénicas y medidas de protección, pues con los uniformes, evidentemente vamos a evitar que estos alimentos se nos vayan a contaminar. Aquí vemos algunos tipos de gorros o cofias que son de cordón. También podemos encontrar de varios colores o las mallas. Entonces, de una u otra forma tendremos que utilizarlos porque son muy importantes en realidad.
Entonces, si no tenemos claro este tipo de implementos, con toda seguridad, pues vamos a, pues, a trabajar en otro tema que nos llama protección, que en este caso puede ser prohibido masticar chicle, prohibido comer en esta zona, prohibido escupir en el suelo. En este establecimiento es prohibido fumar. Ese tipo de prácticas higiénicas y medidas de protección son a cabalidad obligatorias. El manipulador de alimentos, pues como decíamos, debe tener uñas cortas, sin relojes, sin anillos, sin manillas, con zapatos o botas de caucho, porque en este caso estamos manipulando alimentos y debemos evitar también que podamos tener un accidente laboral. El manipulador de alimentos no puede utilizar guantes que sean de tela, no puede usar anillos, no puede usar gafas, no puede usar gorras, no puede utilizar uñas con esmalte, no puede usar sandalias, debe utilizar tapabocas, no puede tener maquillaje y el cabello debe estar cubierto con una malla o un gorro. Vemos más ejemplos, digamos en este caso las heridas, las manos sucias, los implementos como el celular, dispositivos electrónicos, ¿sí? Ropa, nada de esto puede utilizarse. Las prácticas higiénicas y medidas de protección, lo primero es el lavado de manos, que debe lavarse las manos con agua y jabón, y es la prevención de la salud más simple y más económica que salva vidas. ¿Qué previene el lavado de manos? Enfermedad diarreica aguda, la neumonía, las enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, parasitismo intestinal, que son las más comunes que se van a prevenir con el lavado de manos. Las prácticas higiénicas y medidas de protección cuando se deben lavar cuando se deben lavar las manos y desinfectarlas siempre antes de comenzar a trabajar. También cada que entre al área de trabajo, después de tocar equipos y superficies sucias y después de utilizar el servicio de baño, manejar dinero, comer o fumar. Importante, siempre lavado de manos. ¿Cuándo se deben lavar las manos y desinfectar las manos? Después de tocar cualquier parte del cuerpo que no esté limpia, después de toser o estornudar, después de trabajar con alimentos crudos, después de tocar elementos personales como el celular, cada vez que sea necesario. Las prácticas higiénicas y medidas de protección dicen cómo lavarse las manos. Y aquí vamos a ver cuáles son los correctos o el correcto lavado de manos que debemos utilizar. Entonces, tomémosle un pantallazo, una foto, miremos, porque el lavado de manos, pues, quirúrgico es muy importante para, en este caso, nosotros poder evitar pues, todas las enfermedades o patologías que acabamos de revisar. Esta imagen yo creo que le pueden tomar un pantallazo. Las prácticas higiénicas y medidas de protección, primero los guantes, que son muy importantes. Lavar y desinfectar sin roturas, deben estar los guantes, ni desperfectos, deben tener una talla adecuada para nuestras manos, el material adecuado y no exime la obligación de lavarse las manos, ¿no? Eso sí es muy importante. Las prácticas de protección y las medidas, los visitantes deben cumplir con todas las medidas de protección y sanitarias establecidas, portar la vestimenta y dotación adecuada, la cual debe ser suministrada por la empresa. Si toda empresa le tiene que dar a las personas su material de trabajo. ¿Qué son las ETAs? ¿Para qué en este caso funcionan o cómo funcionan las ETAs? La definición, las ETAs son un conjunto de enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos y o agua contaminados en comunidades suficientes como para afectar la salud del consumo. Entonces, si tomamos agua que esté contaminado, alimentos que estén altamente contaminados, vamos a tener este tipo de enfermedades. Las enfermedades de transmisión por alimentos, la ETA, síndrome originado por la ingestión de alimentos, agua que contenga agentes etiológicos en cantidad que afecte la salud individual o grupal. Los casos de ETA, personas que han enfermado después de consumir alimentos o agua contaminados según evidencia epidemiológica o de laboratorio.
Y el brote de ETA es el episodio en que dos o más personas se enferman de modo similar después de ingerir alimentos, agua del mismo origen, que son presuntos vehículos del agente causal. Las Z más frecuentes son las debidas a microorganismos o sus toxinas. La intoxicación alimentaria, lo más común sería el dolor abdominal, la diarrea, la fiebre, náuseas o vómito y el malestar general. Esos son los principales síntomas de una enfermedad o intoxicación alimentaria. Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos, principalmente, pues mantenga la limpieza, separe alimentos crudos y cocinados. Cocine completamente. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Use agua y materias primas seguras. La limpieza y la desinfección son operaciones dirigidas a combatir la proliferación y actividad de los microorganismos que pueden contaminar los alimentos y ser causadas por su deterioro. Entonces, en este caso, voy a dejar para que le tomen un pantallazo también a esta imagen. Es importante que le tomemos pantallazos, que podamos también tener claro que de esta manera vamos a encontrar pues mucha más seguridad, ¿sí? Cuando yo hago estos procesos, con toda seguridad voy a lograr que estemos mucho más lejos de las setas. O anótenlo también, o tomen pantallazo, como se sientan más cómodos. Bueno, me imagino que ya le tomaron pantallazo. La limpieza y la desinfección, limpiar es un proceso en el que la suciedad se disuelve o suspende generalmente en agua ayudada de detergentes, remoción de suciedad, residuos de alimentos, grasa u otros. Y desinfectar consiste en destruir la mayor parte de los microorganismos de las superficies mediante agentes químicos a un nivel que comprometa pues la inocuidad o las propiedades del producto. Recuerda, no se puede desinfectar efectivamente si la superficie no está limpia. Primero debemos tener la superficie limpia para hacer una desinfección eficiente. Las recomendaciones: asegurar los 3 pasos básicos de la limpieza: retirar residuos, aplicar detergente y enjuagar con agua. Limpiar todas las áreas y superficies del lugar de trabajo, así como los equipos y utensilios que tienen algún contacto con alimentos. Mantener los productos de aseo almacenados en lugar exclusivo e identificados. No mezclar productos químicos, jabón y desinfectante. Cada persona será responsable de limpiar y desinfectar su área de trabajo al terminar la jornada. La limpieza y desinfección de utensilios y manejo. Sí, primero, la inmersión. Lave con detergente, enjuague completamente, sumerja en una disolución desinfectante preparada adecuadamente y desinfección en sitio. Rocíe la desilusión desinfectante. Los métodos para desinfectar con calor es el agua caliente a 77 centígrados grados por 30 segundos con vapor de agua. Y los productos químicos como el cloro, el amonio cuaternario, y seguir sobre todo las instrucciones del fabricante. También está el yodo entre 12,5 y 25 mililitros. La preparación de soluciones desinfectantes. Encontra- encontramos también el agua. Debe ser cristalina, inolora y libre de partículas, y puede ser de una partícula por mililitro. Entonces hablamos de gotas. Las verduras y las frutas son 50 partículas por mililitro en un litro. Y las mesas del comedor, que serían 100 partículas por mililitro en un litro, que serían 20 gotas. Esa tabla, tómenle un pantallazo. Es importante que ustedes también copien en sus casas, anoten, porque de aquí es donde ustedes van a saber cómo está la composición de los desinfectantes.
Cuando hablamos también de los productos, digamos, de las vajillas, utensilios y vasos, tablas de picar, acrílica, superficie con cerámica, será con 40 gotas y será 200 partículas por mililitro en un litro. Si la caneca de la basura con tapa, con 40 gotas, esta será con 400 partículas por mililitro. Muy importante que ustedes le tomen esas pantallas. La limpieza y desinfección de utensilios y menaje, que sería el almacenamiento. Los utensilios y menaje deben estar almacenados en lugares cerrados y protegidos del polvo, de insectos o cualquier otro agente contaminante. Los cajones donde se almacenan los utensilios se deben limpiar y desinfectar con frecuencia. Las tablas de picar deben ser de material sanitario y sobre todo fácil también para la limpieza y la desinfección. Muy importante esto, amigos, que los materiales deben ser fáciles para desinfección, deben estar lejos de lugares donde haya infecciones o haya contaminación. La higiene y manipulación de pollo, carne, pescado y sus derivados es verificar que el producto tenga olor y textura característicos, no color verdoso o morado, ni textura blanda o pegajosa. Sí, utilizar utensilios y superficies limpias, exclusivas, utilizar guantes para evitar la contaminación. La higiene y la manipulación del pollo, de la carne, los pescados y sus derivados debe estar descongelar adecuadamente, evitando el derrame de sangre o fluidos en otros alimentos. Las temperaturas establecidas es la conservación bajo 0 grados a 5 grados centígrados, máximo durante 2 días. La congelación es de 18 centígrados durante 3 meses y la cocción a 74 centígrados durante 25 minutos. Claro, esto sí, amigos. La higiene y la manipulación de los lácteos y quesos es hervir la leche por 5 minutos mínimo y evitar tiempos prolongados al ambiente. Guardar el queso en refrigeración tapado, no ambiente a más de 30 minutos. Observar el color del queso, evitar la exposición de productos lácteos al ambiente por más de 2 horas. Las recomendaciones en manipulación de lácteos y quesos es exigir siempre requisitos sanitarios del proveedor, colocar el queso fresco, lejos de cualquier otro objeto, área caliente o que emane calor. Desechar también todo producto que tenga moho, pelusa blanca o negra. La higiene y la manipulación de las verduras, verificar también las frutas y las verduras que estén en buen estado, que tengan un buen olor y un buen color. Eliminar los productos deteriorados para que no contagien al resto. Utilizar utensilios exclusivos. Lavar con abundante agua para eliminar restos de suciedad. Desinfectar y enjuagar. El manejo de residuos sólidos son materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. La clasificación, estamos hablando de los orgánicos, se pueden descomponer cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierba roja, hojas y raíces, vegetales, madera, papeles, cartón y telas, y entre otros. Y los inorgánicos, plásticos, loza, vidrio, zinc, hierro y latas. Los residuos sólidos, según la resolución 2674 del 2013, están ubicados para no generar riesgos de contaminación al alimento, a los ambientes o superficies, y están ubicados en almacenamiento que impida la proliferación de plagas. Los residuos orgánicos no retirados frecuentemente deben refrigerarse. Generadores de residuos peligrosos deben cumplir también con la legislación vigente. El almacenamiento es importante almacenar los residuos sólidos en recipientes con tapa, utilizar canecas recientes y de fácil limpieza, evitar que los animales domésticos tengan acceso a las canecas de las basuras y clasificar los residuos.
Para eso el agua para el consumo y el agua es muy importante, es un elemento indispensable para la vida. Se usa para tomar, preparar alimentos, lavar frutas y verduras y se debe asegurar que no esté contaminada, almacenarla y manipularla de manera higiénica. El almacenamiento de los alimentos en la bodega a temperatura ambiente, protegido de plagas y aplicar también PEPs, que son en este caso los desinfectantes. En la unidad de saneamiento ambiental, conservar los cambios de temperatura en alimentos y bebidas y almacenamiento adecuado. Digamos que en este caso, cuando hablamos de la manipulación de alimentos, ustedes que son los que van a estar o los que han estado constantemente manipulándolos, tengan en cuenta todo este tipo de almacenamientos, de lavados, de elementos de protección personal y sobre todo de mantener una actitud óptima y de no fumar, comer o mantener uñas largas, ni mantener esmalte. Debemos tener el gorro, las botas, todos los implementos y cumplir con una protección adecuada. Por eso yo los invito a que vean esta capacitación, si es necesario tomen apuntes y nos estamos viendo en las próximas capacitaciones con la Fundación Ajudis y la Asociación Azonispo. Hacemos de este un país más educado. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estas capacitaciones. Dios los bendiga.